acá volando, pasó una vez, estábamos en un parque ahí en California y bastante grande el parque, eran como 7 de la noche, un cansancio después de estar caminando todo el tiempo y estoy así, me estoy rodeando, estoy buscando, hablando de pájaros y no va uno y me chorrea algo caliente arriba de la oreja. Tardé como 5 horas restregándome la oreja y yo decía, sentía todavía el calor ese allá adentro, así que los miro a los pájaros con respeto desde ese entonces más. Dani se ríe porque fue una cosa, digo, tiene todo el espacio para hacer lo que tenía que hacer, pero no tuvo que correr ahí y decir, ahí está la oreja ahí. 1 Corintios 14, en esta noche vamos a estar tocando con respecto a los dones del Espíritu Santo, un tema que yo creo que sinceramente no vamos a tener o dejar a ninguno con ninguna duda con respecto a lo que es el don de las lenguas. Un tema que ha traído, yo digo, bastante, o ha provocado a muchos en lo que es, bueno, quién tiene la razón, por qué unos enseñan una cosa y otros enseñan otra, y saben, hay algo que necesitamos mirar, es lo siguiente. Santiago nos dice a nosotros que aquellos que enseñan o que son maestros tienen una responsabilidad muy, pero muy grande. ¿Por qué? Porque dice que mayor condenación hay para aquellos que estén enseñando. Y ¿saben? Cuando yo leo eso y me pongo a pensar, yo digo, Señor, o sea, no es nada fácil. Dios lo que desea es que, capítulo 3, perdón, dije el 5, pero el capítulo 3 dice, hermanos míos, no se hagan muchos de ustedes maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esas palabras a mí me tocan y me tocan muy, pero muy adentro mío. Una de las cosas maravillosas con respecto a la palabra del Señor es que qué es lo que realmente está diciendo. Y como les digo, si ustedes tienen deseos de aprender y de mirar, porque hay dos cosas. Si no compartimos la verdad, conducimos entonces al pueblo de Dios en error. Al conducir al pueblo en error está en desobediencia. El estar en desobediencia es algo que debemos de meditar de una manera seriamente, ¿me entienden? Con esto yo no quiero ni herir a una denominación ni herir a otras iglesias, porque ese no es el sentido. Cada una va a tener que dar cuenta de lo que pasa en esa iglesia. Entonces, enjuiciar o estar hablando mal, vamos a decir, de otras denominaciones, eso no es el propósito, no es lo que deseamos aquí, pero lo que sí es de mirar y no tomar a la ligera lo que dice la palabra de Dios, que podamos sacar el provecho. Entonces, de la única manera que vamos a poder es explicar esto, o sea, no va a ser una predicación, sino que más bien está dedicado a enseñanza, y hay una distinción en esto porque predicación es una cosa, pero enseñanza, vamos a mirar que, por ejemplo, en este tema, requiere que nosotros tomemos nuestro tiempo. Con respecto a las Escrituras, yo quiero que prestemos atención a esto que les voy a decir. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo trabajan en una unidad. No trabajan separados el uno del otro. Trabajan en una perfecta unidad. Hay una perfecta armonía en lo que respecta a las Escrituras. ¿Y por qué digo esto? Porque hay distintos movimientos que adjudican al Espíritu Santo, que está haciendo nuevas obras. Encontramos la primera ola del movimiento del Espíritu Santo, la segunda ola, la primera ola allí en 1905, segunda ola en 1980, y después la tercera ola del Espíritu Santo en 1990 en adelante. Y empezamos a ver distintas cosas que le atribuyen al Espíritu Santo que no es así. Vamos a comprobarlo con las Escrituras. Lo
domingo que viene vamos a estar mirando un video que yo creo que nos va a ayudar a entender lo que nosotros estamos diciendo. Ahora, en lo que respecta de Dios Padre, lo que Él ha declarado en el Antiguo Testamento, fíjense ustedes de que el Hijo, Él ha explicado de que vendría en 2 etapas. Eso está bien claro. Hablaba de la primera venida, que iba a venir para tomar nuestros pecados, para ser puesto a juicio, de sufrir. Pero también las Escrituras hablan de este Mesías que va a venir una segunda vez y va a establecer su reino. Y al establecer su reino, claramente la palabra enseña entonces lo que es el trabajo del Hijo, cuál iba a ser la obra del Hijo, y por igual explicó el ministerio en lo que respecta de la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo está tan clarito en la palabra del Señor que no hay manera de perderse o perderlo con respecto a este tema. Está hablando del trabajo que Él iba a hacer a favor del creyente. Está hablando del trabajo que iba a venir cuando el Señor Jesucristo ascendiera a los cielos. Dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces, vamos a mirar que el trabajo que está haciendo en el mundo, Él está trabajando, nosotros hemos estado mirando en Juan, en el capítulo 16, que vino para qué, para convencer al mundo de qué, de pecado, de justicia y de juicio. Vino para traernos la verdad, para guiarnos a toda la verdad. Vino para ayudar al creyente, el consolador, el paracleto, ¿cuál quiere decir esa palabra en el griego? Vino para ayudarnos en todo momento. Entonces, cuando observamos todo esto, que iba a incluirlo dentro del cuerpo de Cristo, que iba a comunicar el mensaje en distintas lenguas o idiomas, que es lo que realmente está hablando allí, porque la traducción, cuando vemos lenguas en la palabra del Señor, sobre todo en el Nuevo Testamento, está hablando de idiomas. La palabra es gloso, dalia, que quiere decir lenguaje o discurso por medio de un lenguaje o de un idioma. En cada una de los versos que nosotros vamos a encontrar y vamos a compartir, está hablando de la palabra glosa, que quiere decir idiomas. Y no hay ninguna duda con respecto a eso. Entonces, al mirar esto, el trabajo, de acuerdo al Nuevo Testamento, como estaba diciendo, convencer al pecador de su pecado, convencerlo de lo que es la justicia de Dios, que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, y que va a venir un juicio final del cual habla la palabra de Dios, y Dios está enfocado en lo que es la salvación de los hombres. Ahora, vean que el Espíritu Santo nos ha sellado a cada uno de nosotros como pertenencia. Somos su templo, somos el templo del Espíritu Santo, somos el templo de Dios. El Espíritu Santo se mueve en la iglesia a través de lo que es el compañerismo. El Espíritu Santo se mueve en la iglesia en lo que respecta para ayudarnos a nosotros en lo que es la verdadera adoración. ¿Se acuerdan ustedes allí en Juan 4, cuando el Señor está con la mujer samaritana? Que Dios está buscando a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Nos ayuda a nosotros entonces a lo que es entrar en una adoración, nos ayuda a nosotros como iglesia a mantener una unidad la cual Él desea trabajar. La unidad doctrinal es sumamente importante porque el uso de los dones espirituales nos va a hacer crecer a cada uno de nosotros, nos va a ayudar para madurar a cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta ahora de la iglesia en Corinto? La iglesia en Corinto hemos aprendido de que tenían un sistema completamente corrupto, era un sistema que estaba completamente contrario a lo que Dios deseaba. Vez tras vez Pablo lo que está haciendo es llamando la atención a esta iglesia y le está diciendo que están equivocados en su manera en la adoración. Podemos ver prácticamente desde el primer capítulo hasta el capítulo número 14 que vamos a entrar en esta noche. Ustedes van a ver que Pablo vez tras vez están mirando, está poniendo las cosas en orden, porque lo que es el culto en una iglesia estaba corrupto con el sistema del mundo. Ahora, vamos a ver qué es lo que hacía esta iglesia, porque practicaban una religión, que era una religión, se llama la religión misteriosa.
Esta semana estaba estudiando bastante, dicho sea de paso, en lo que respecta a la historia y sobre todo en la ciudad de Corinto. En la ciudad de Corinto hay mucho material disponible en lo que respecta a qué es lo que sucedía en esa ciudad, qué es lo que sucedía en Atenas, cuál es la religión que ellos estaban practicando. Y fíjense de que vamos a ir en primer lugar al capítulo 12 y leamos del versículo 4 al versículo número 7 y después vamos a entrar al capítulo 14 en breve. Pero capítulo 12, versículo 4 al 7 nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, al mirar esto y al estar observando que versículo número 2 está diciendo: ustedes saben que cuando eran gentiles, y cuando está hablando cuando eran gentiles, se está hablando cuando ustedes no conocían a Cristo Jesús. Cuando ustedes estaban en el mundo, ustedes eran extraviados, se los llevaba de un lado para el otro a lo que es la adoración de ídolos mudos. Pablo después explica allí, capítulo 6 en adelante, que estos ídolos o la idolatría que tenían era la idolatría hacia demonios. Está claramente explicado allí. Entonces, en lo que respecta a esta religión misteriosa, los greco-romanos tenían lo que es la iniciación hacia prácticas ocultas. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de prácticas ocultas? Bueno, tenían el misterio, había enseñanzas, y déjame decirle, hay tantas enseñanzas que es difícil de poder mencionarlas a todas ellas en esta noche. Pero tenían el misterio, lo que le llamaban el misterio de la religión eleusiana. La religión eleusiana, ustedes tienen a Zeus por acá, tienen a lo que es Demeter, que era la diosa de la agricultura y la fertilidad. Tenemos a una hija que tuvo esta diosa que se llama Persefone. Y Persefone estaba en una relación con Hades, que era el dios de la muerte, el dios del infierno. Y entonces enseñaban todas estas cosas con respecto a los dioses. Estaba el misterio mitraico. El misterio mitraico era la adoración a un dios de Persia, que dicho sea de paso se originó en Babilonia. Todas estas religiones se originaron en Babilonia. Desde Babilonia en adelante todo esto se fue cambiando los nombres, pero es la misma religión. Y este dios se conoce por tener el cuerpo humano, la cabeza de un león, y arriba de su cabeza tiene en el cuerpo enrocada una serpiente, y tiene la serpiente puesta sobre su cabeza. Ahora, cuando vemos todo esto en el origen, el punto central de todas estas religiones misteriosas será lo siguiente. Y hay personas que han registrado esto en la historia, y sobre todo, como le estoy diciendo, registrado en la historia allí en Corinto. Ahora, ¿qué es lo que enseñaban en la iglesia en Corinto? ¿Qué es lo que enseñaban estas religiones? Las religiones, esta religión misteriosa, lo que enseñaba era que a medida de que para poder tener un contacto con sus dioses, estaban en lo que es basado en una posesión con estos espíritus, estaban en un éxtasis. Déjeme decirle exactamente lo que dijo Platón, uno de los filósofos más grandes de Grecia. Él escribió esto para que ustedes puedan entender. En su libro, estaba dedicándome a leer en uno de los libros que él escribió, que es el libro de Phaedrus. Él dijo esto, voy a mencionar exactamente las palabras de él. Es a través de la manía que el éxtasis es debido a la posesión divina. Ahora presten atención a las palabras que usa. Es debido a la posesión divina. Así vienen las mayores bendiciones a nosotros. Lo que está diciendo aquí Platón es lo siguiente: cuanto más espirituales eran, basado en la posesión que ellos tuvieran de estos espíritus sobre ellos, cuanto más histéricos ellos actuaban, eran más espirituales. Y entonces, en lo que respecta a este asunto del don de lengua, del hablar en lenguas, Pablo está diciéndole a ellos: ustedes están hablando un idioma que es ininteligible. Y vamos a estar observando, como les digo, por medio de la palabra
exactamente lo que estoy diciendo, porque no es algo, como les digo, que lo hacemos por despreciar a otros, sino que más bien lo que están haciendo es despreciando el don espiritual que Dios había establecido sobre la iglesia. Así que por eso vamos a estar explicando los versículos. Espero que ustedes estén listos, que tomen notas. Dicho sea de paso, les voy a decir que un año que tuve un accidente y tuve que pasar algunos meses, me quebré 3 costillas, tuve que tener descanso y me dediqué a lo que es averiguar, a aprender con respecto a este fenómeno. Y escribimos un libro juntamente con el hermano Pedro que tiene arriba de 800 horas de investigación, y si ustedes quieren nada más que al costo, el costo que nos salió el libro está a la venta $20, ustedes lo pueden tener en su casa, pero es un material que punto por punto ustedes van a ver lo que explica aquí, sobre todo en 1 Corintios 12 y capítulo 14. Así que vamos a ir parte por parte y vamos a ver las explicaciones. Así que arranquemos en el capítulo 14 y vamos, capítulo 12, versículo 15 al 30. ¿Qué es lo que sucedía en la iglesia? Dice allí, recuerden que si Pablo está explicando algo en la carta es porque este es el problema que había. Ahora, ¿cuál era el problema? Vamos a leer. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Y ahora en esta serie de preguntas, ¿cuál es la respuesta que está esperando Pablo? ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Ahora, ¿qué estaba sucediendo aquí? La raíz por la cual Pablo está escribiendo es porque había un orgullo muy grande de parte de personas que tenían supuestamente este don de lenguas y despreciaban a todo el resto de los hermanos que estaban en la congregación. El mismo error que encontramos en ese entonces es el mismo error que encontramos en el día de hoy. ¿Por qué digo esto? En estos 23 años que hemos estado aquí en la iglesia, estoy seguro que algunos de ustedes han tenido la oportunidad de hablar con una persona que le ha compartido en una manera, yo les digo, no solamente inocente, pero en una manera sincera. Me han preguntado, ¿usted ha tenido el bautismo del Espíritu Santo? Entonces sabemos qué es lo que quieren decir con eso. Lo que quieren decir es lo siguiente: necesitas tener el bautismo del Espíritu Santo, necesitas hablar en lenguas, Dios tiene preparado todo esto para ti. Y le voy a decir una cosa, no es por nada, pero basado en esto, como sé que eran hermanos que estaban sinceros y tenían deseo, pues yo clamé al Señor y decía, Señor, si esto es de ti, entonces dame este don, porque si es tan lindo, si es algo para estar en comunión contigo, pues yo quisiera tenerlo. Y si dice aquí que deseamos los dones mejores, pues qué mejor, te estoy pidiendo y te suplico. Y entonces
pude darme cuenta de una cosa, es que en el Espíritu, la palabra del Señor me estaba diciendo, ¿sabes qué? No estés pidiendo por algo que no existe. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Y vamos a observar lo que estamos tratando de decir aquí. Ahora, fíjense que el asunto del don de las lenguas, no hay manera, vuelvo a repetir, no hay manera que nosotros nos podamos perder o extraviarnos en esta enseñanza. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver el fin de estas lenguas, con qué propósitos son. Así que vayamos al capítulo 14 ahora y veamos el versículo número 5 y 28. Vuelvo a repetir, la palabra lengua se está hablando de glosa. Esa palabra glosa en el griego quiere decir idiomas, quiere decir un lenguaje. Y vamos a estar viendo glosolalia, que quiere decir lo que es un lenguaje por medio del discurso, lo que es un lenguaje en el cual podemos hablar y comunicarnos nosotros los seres humanos. Ahora, versículo 5, fíjense, así que quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas, en idiomas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Y vean esto, punto número 1, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Dice allí, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba ¿qué? Reciba edificación. Ahora fíjense en lo que Pablo está diciendo aquí. En el versículo 28, dice allí, si no hay intérprete, ¿qué dice? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Punto número 2, el problema que estaba surgiendo allí es que el versículo número 6, hablaban sin sentido, no tenía lo que es una claridad. ¿Por qué? Porque esto era lo mismo que estaba sucediendo en los templos paganos. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, hablando en distintos idiomas, ¿qué les aprovechará si no les hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Entonces, fíjense en una cosita. Si Pablo está haciendo referencia a esto, si Pablo está diciendo, yo necesito hablar de qué manera, necesito hablar con revelación, necesito hablar con ciencia, es decir, saber exactamente lo que estamos hablando, hablar con profecía, y ese asunto de profecía, déjeme decirle, no es el asunto nada más que de predecir cosas en el futuro, pero en versículo 32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y está hablando de que sujeto a lo que está escrito en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Pablo está diciendo, si yo no les hablo con esta profecía, si no les hablo con la enseñanza del Antiguo Testamento o con doctrina, ¿de qué les va a aprovechar? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo está preguntando esto? Porque quiere decir de que estaban hablando sin sentido, estaban hablando un idioma que no es idioma, dicho sea de paso. Estaban hablando cosas ininteligibles, que eran lo que es esta éxtasis que gobernaban sobre estos que decían tener este tipo de don. Ahora, tercer punto que yo quiero que ustedes vean, y por qué estoy diciendo esto que estoy diciendo. Vean que Pablo lo está haciendo una similitud con instrumentos. Veamos versículos 7 al 9. Tercer punto que yo quiero que ustedes observen. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, vean esto, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Vean el versículo 9. Así también que ustedes, ¿en qué sentido? Si por la lengua no tienen palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablarán al aire. Ahora, ¿hacia qué es lo que nos está llamando? Porque esto es un aspecto de ir deduciendo, de ir razonando el asunto. ¿Qué sucedía en esta iglesia? Lo que estaba sucediendo es lo siguiente. Pablo está diciendo, ustedes están como un instrumento que están emitiendo sonidos, pero que no tienen sentido.
Así también ustedes están dando palabra, no están dando palabra bien comprensible. Lo que Pablo está diciendo, no se entiende lo que ustedes están hablando. ¿Cómo van a entender lo que dicen? Porque van a hablar al aire. Ahora, ¿qué otro punto vemos nosotros aquí? ¿Qué otro, cómo se puede entender? Versículo 4, lo vamos a ver allí. Cuarto punto. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Algo interesante, me fui al manuscrito original, y les voy a decir una cosa, en el manuscrito original no aparece la palabra extraña, no aparece la palabra desconocida. Los que estaban escribiendo lo hicieron con el propósito que nosotros pudiéramos entender un poquitito más, pero no está en el original. Lo que estoy tratando de hablar es que el que habla en lengua, hasta ahí no aparece la palabra extraña. El que habla en lengua, así mismo se edifica. Está hablando el que habla en idioma, así mismo se edifica. Pero vamos a ver lo que quisieron hacer aquellos que estaban escribiendo esto. ¿Cuál era su propósito? ¿Y por qué está incluido aquí? Por esta sencilla razón. El que habla en idioma extraño. Ahora, cuando hablamos en idioma extraño, estamos hablando de un idioma que no conocemos nosotros. Que no conocemos nosotros. Sabemos de que está, vamos a decir, el ruso, por ejemplo. Sé que el idioma ruso existe. Pero si yo empiezo a escuchar a una persona hablando en ruso, para mí es algo extraño, porque no entiendo lo que se está diciendo. Y eso es exactamente lo que esta gente quiso hacer. Ahora, fíjense, versículo número 13 por igual y el 14. Por lo cual, el que habla en idioma extraño o nuevo, pida en oración poder ¿qué? Interpretarlo. Porque si yo oro en lengua o en un idioma desconocido, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin ¿qué? Sin fruto. Verso 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua ¿qué? Desconocida. Prefiero poquitas palabras, pero que se entienda, que estar hablando cosas que no se entienden. El versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña o en un idioma extraño, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Ahora, ¿qué es lo que estaban esta gente tratando de hacer? La gente lo que estaba tratando de hacer es que estaba insistiendo en hablar de una manera extática. Estaban tratando de imponer esto sobre los cultos de la iglesia. Y Pablo está diciendo, no es que Pablo esté en contra de esto, le voy a decir una cosa. Lo que Pablo está en contra es de algo que traía desorden dentro de la iglesia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Pues vamos a decir una cosa. Si en esta congregación llega a venir uno que habla en idioma italiano, un suponer, y no entiende el español, no entiende el inglés, ¿qué es lo que necesitamos hacer para que esa persona pueda ser bendecida en este culto? Hablar en su idioma. Comunicarle para que pueda entender lo que nosotros estamos diciendo aquí. Entonces, eso está correcto. Lo que está incorrecto es hablar en una manera en la cual no hay manera de interpretar lo que se está diciendo. Y por eso Pablo está diciendo, ¿saben qué? El punto central es este. Ahora, fíjense en ustedes, ¿cómo puede una persona equivocarse o entrar en un error cuando está tan claro en la Biblia? Hay un versículo central por lo cual estoy seguro, y más que seguro por lo que estamos diciendo, es el versículo número 10. Vean el verso 10 lo que dice aquí. ¿Cómo sabemos que son idiomas? Vean lo que Pablo escribe. Tantas clases de ¿qué dice allí? De idiomas, ¿hay dónde? Seguramente en el mundo. Y ninguno de estos idiomas, ninguno de ellos carece de ¿qué? ¿Está hablando de qué entonces? De idiomas. Claramente está eso allí. Tantas clases de idiomas hay en el mundo. Un idioma humano que pueda entenderse en una manera inteligente, que pueda producir palabras con sentidos. Pablo en el versículo 18, fíjense, doy gracias a Dios que hablo
en otro idioma más que todos ustedes. El hebreo, el griego, el latín, era lo que más se hablaba en esos días. Ahora, versículo 16. ¿Qué es lo que dice allí? Nos dice a nosotros, porque si bendices solo con el Espíritu, porque ahora vamos a entrar en otro punto. Bueno, pero yo recibí este don y es algo particular. Me estoy edificando a mí mismo. La pregunta que vamos a hacer es lo siguiente: ¿existe un don para beneficio propio? Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. El versículo número 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe qué dice allí, pues no sabe lo que has dicho, no entiende, no sabe lo que estás diciendo. Y el libro de los Hechos nos respalda aún más en lo que estamos diciendo. Piensen, hay una unidad en la palabra del Señor que no hay manera de perderse en ese aspecto. Y vean ustedes en Hechos capítulo 2, para que ustedes puedan ver que lo que estamos diciendo tiene coherencia, tiene un sentido. Capítulo 2 de Hechos, y vamos a mirar del versículo 5 en adelante hasta el versículo número 11. Acuérdense ustedes que el día de Pentecostés, el día 50, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Pentecostés, eso es lo que quiere decir número 50. Acuérdense que 40 días, nos dice en Hechos capítulo 1, que estuvo Jesús con ellos. En el día número 50, como fue en las fiestas del Antiguo Testamento, en el día 50 sucedió algo increíble. ¿Qué fue? Vean esto. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, ¿qué dice allí? De todas ¿qué? Las naciones bajo el cielo. Ahora, fíjense en naciones. ¿Qué hacen estas naciones bajo el cielo? Estaban allí en Jerusalén, verso 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar ¿en qué? En su propia lengua, en su propio idioma. Fíjense cuántas naciones estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? Fíjense que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en qué? En nuestra lengua, en la que hemos ¿qué? Nacido. ¿Está hablando de qué? De idiomas. ¿Estamos bien allí? Nos dice entonces el versículo 9, ahí empieza a mencionar las naciones: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Qué dice aquí? Les oímos ¿qué? Hablar en nuestras, ¿qué cosa? Lenguas, las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Allí la palabra en el griego dialectos, que es de donde sacamos nosotros dialecto, es decir, un idioma en este mundo. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo está tan interesado en hacer? Fíjense, cuando el Señor está diciendo allí, en el versículo número 8 del capítulo 1, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿esto está basado en qué? Vamos a ir a Marcos capítulo 16, porque algunos me dicen: hermano, pero mire lo que dice aquí en Marcos 16, como diciendo, ¿y ahora cómo usted va a explicar esto? Capítulo 16 de Marcos y versículo número 17. En Marcos 16 y verso 17. Versículo 15 dice esto. Fíjense: vayan por todo el mundo y prediquen ¿qué cosa? El Evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. ¿Qué es lo que tiene Dios en mente? Es el Evangelio, las buenas nuevas, ¿hacia quiénes? A todo el mundo. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. La palabra Dios aparece aquí nuevamente. Idioma, lengua. Yo quiero que en todo el mundo, a toda criatura.
Ahora, yo sé que lo estoy así en cierta manera como peloteando de un lado para el otro, pero no hay manera que yo le explique bien, a no ser que ustedes abran la Biblia y entiendan lo que estoy tratando de decir. Nos vamos a ir a Apocalipsis capítulo 7 y vean el interés que Dios tiene. ¿Por qué es que estamos tan interesados en esto? ¿Qué es lo que Dios realmente quiere de la iglesia? En capítulo 7 y versículo número 9. Ustedes se acuerdan, versículo 1 al 8, están 144.000 de la nación de Israel. ¿Y qué están haciendo? Vean el versículo 9. Después de esto, ¿después de qué? Después de toda esta multitud que yo vi en Jerusalén, en Israel, 144.000. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De dónde? De todas naciones y tribus, pueblos y qué, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Está hablando, fíjense, en versículo 10 está hablando de la salvación. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y en el Cordero. Les dice, le preguntan a Juan, Juan, ¿quiénes son estos? Versículo 13. ¿Y de dónde han venido? Versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de ¿qué? Del Cordero. ¿Por qué? Por el espíritu de la profecía es ¿quién? Cristo Jesús. Apocalipsis 19, versículo 10. Ahora, no solamente allí, capítulo 10 de Apocalipsis, versículo número 11. Porque vean, esto es algo estable en toda la Escritura. No hay manera, como les digo, de perdernos en lo que está tratando de enseñar la palabra de Dios aquí. El capítulo 10, verso 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y ¿qué? Lenguas y reyes. Profetiza, capítulo número 11, versículo 9. Tenemos dos testigos que están hablando por 3 años y medio. Fíjense ustedes aquí en el versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Por qué? Porque está hablando de que estos dos se han pasado 3 años y medio predicando la palabra del Señor. Ahora, no solamente allí, yo quiero que ustedes nos enfoquemos con respecto a lo que es esto de los idiomas, pero vean el capítulo 14 y versículo número 6 de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, ¿qué dice allí? Lengua y pueblo. ¿Cuál es el interés de nuestro Dios? ¿Qué es el interés de nuestro Dios? Que la palabra de Dios sea predicada en todos los idiomas. No hay manera de que nosotros podamos perdernos. Ahora, como estaba diciendo, algunos me dicen, oh, bueno, hermano, pero cuando uno tiene ese don de lenguas, uno está hablando misterios y es una cosa entre nosotros y Dios. El versículo 4 de 1 Corintios 14 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, vamos a ver una cosa. Los dones, ¿es para provecho propio o para provecho de la iglesia? Veamos 1 Corintios 12, verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Ahora, ¿provecho para qué? ¿Provecho para qué? Fíjense en el capítulo 14. Y vamos a ver cuántas veces se menciona edificar. Vean el versículo número 4. El que habla en lengua extraña, sí mismo se edifica, pero el que profetiza, el que predica, edifica ¿a quién? A la iglesia. Verso 5. Así que quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas o en idiomas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza, porque el que habla en lenguas o en idiomas, a no ser que la interprete, para que la iglesia reciba ¿qué? ¿Qué es lo que Dios tiene en mente, mis hermanos? Es que la iglesia se edifique. La iglesia se edifique. Ahora, hay una cosa con respecto a lo que estamos mirando aquí. Si los dones han sido para edificarme a mí mismo,
Piensa en esto. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio? Si el don es nada más que para mí. Y Pablo está diciendo que los dones no son para ti, solamente para ti, es para que lo uses, para que todos los demás reciban bendición y puedan edificarse. Pedro lo dice en su primera epístola, en su primera carta. Él dice lo siguiente: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Vean esto: cada uno de ustedes, según el don que ha recibido, ministrelo ¿a quién? A los otros. Pablo, ¿se acuerdan ustedes que leímos en Efesios, en el capítulo número 4, la semana pasada? ¿Y qué es lo que dice Pablo allí? Dice: de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿A fin de qué? Versículo 12 dice esto: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y si hay algo lindo con respecto a esto, la diversidad de operaciones, les voy a decir algo con respecto a la diversidad de operaciones que habla allí el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:6. Hay diversidad de operaciones. Les voy a decir una cosa con respecto a este versículo. ¿Sabes qué? Está hablando en este sentido. 30 personas podemos tener en esta congregación que predican o que enseñan la palabra. Ahora, todos van a hablar de la misma manera, todos tienen la misma personalidad, todos enseñan de la misma manera. Vamos a decir una cosa: cuando estamos cantando, aquellos que les gusta cantar, ¿cantan todos igual de la misma manera? Todos tienen un timbre de voz completamente distinto uno del otro. Hay diversidad de operaciones, pero ¿saben qué? Todos, Dios nos está usando a cada uno de acuerdo a lo que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y Dios usa a mi hermano Peter allí con su tono, con su timbre de voz. Él ministra de una manera. Y viene otro hermanito y empieza a cantar y ministra de otra manera, toca los corazones de otra manera, porque somos un solo cuerpo. Uno de los problemas que había aquí es que, no hablas no tienes el don de lengua, no eres nadie. Y la palabra del Señor me está diciendo: ¿hablan todos en idioma? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Son todos predicadores? No. ¿Y quiere decir que entonces el que no predica no sirve para nada en la obra del Señor? No. ¿Me entienden lo que estamos diciendo? Entonces, el asunto, la edificación, procuren los dones para la edificación de la iglesia. Procuren esos dones para la edificación de la iglesia. Ahora, este don, ¿para quién es? Y vamos a ir terminando con esto. En el capítulo 14, verso 22, fíjense. En la ley está escrito: en otras lenguas, en otros idiomas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y el versículo 21, perdón. Y aún así me oirán, dice el Señor. Así que, verso 22, así que las lenguas, los idiomas son por señal, no a los creyentes, sino ¿a quién? Ahora, presten atención a esto: a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Y sabes lo que está diciendo con esto? Vas a hablar con un idioma y esa persona no cree, no conoce, predica el evangelio. Mira, lo que más me interesa, mis hermanos, voy a decir una cosa: es el evangelio de Cristo Jesús. Voy a decir por qué. Un alma que no recibe a Cristo Jesús se va por una eternidad al lago de fuego, va por toda una eternidad al infierno. Mis hermanos, lo que más desea nuestro Dios es que cada uno de nosotros podamos entender cuál es nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo Jesús.
A cada uno de nosotros Dios nos ha dado algo maravilloso para que podamos usarlo para su honra y su gloria. El Espíritu Santo vino para glorificar a Cristo Jesús. Mis hermanos, el Espíritu Santo quiere usarnos a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que la gente pueda enfocarse hacia Cristo. Yo no deseo que nadie me mire a mí. Yo deseo que la gente vea a Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque es Cristo quien murió en la cruz del Calvario. Es Cristo que dio su vida. Es Cristo quien da poder. Es Cristo que da paz. Es Cristo el que da la sabiduría. Es Cristo Jesús el que nos da el compañerismo de Dios mismo. Mis hermanos, nosotros nada más como creación suya, como cuerpo de Cristo Jesús, el Espíritu Santo vino para que cada uno de nosotros podamos ministrar algo precioso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Algunos pueden enseñar, algunos dicen, no, yo no sé cómo enseñar. Le voy a decir una cosa, los americanos dicen esto, baloney, sí podemos enseñar. Sí que podemos enseñar. Algunos dirán, bueno, pero yo no sé cantar. Bueno, mira, eso es lo lindo del coro. Yo canto como rana, pero me meto entre 6 y dejo que los otros 6 me tapen la voz mía. Pero ahí vamos cantando, vamos alabando al Señor. ¿Y sabes qué? Dios lo que está buscando es que cada uno de nosotros podamos dar de aquello que Dios nos dio a nosotros. Algunos son buenos con lo que es la contabilidad, otros son buenos en la administración, otros dicen, mire hermano, se necesita esto, vamos a necesitar tanto material, no vamos a comprar de más y no vamos a comprar de menos. Tienen han recibido de Dios la inteligencia para poder administrar las cosas que se necesitan en el cuerpo de Cristo Jesús. Algunos saben diseños. Algunos saben decorar, algunos saben hacer manualidades. Y no está haciendo eso para la gloria de Dios. Mis hermanos, ¿saben qué? El mundo necesita más que nunca que podamos entender y entrar en obediencia de lo que más le importa a Dios, es que prediquemos el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio, si no lo escucha la gente, se van a perder. Mis hermanos, Cristo murió, pagó un precio tan alto, tan alto. Yo estaba observando en esta semana, yo me puse a detener y con esto yo quiero terminar. ¿Sabes? Me agarra angustia saber que Cristo Jesús lo golpearon tan fuerte, tan brutalmente, lo golpearon, dice que le taparon su rostro, y le daban de puñetazos y se burlaban de él. Y le dieron de golpes, mis hermanos, toda la madrugada la estuvieron dando de golpes. Después cuando le llevan para soltarlo, los historiadores dicen que cuando le pegaban latigazos, mis hermanos, volaban pedazos de carne. Dicen los historiadores que entre 3 a 5 libras de carne volaban. Se desprendía del cuerpo. Qué dolor que habrá sentido Cristo Jesús. Mis hermanos, cada latigazo le arrancaban pedazos de sus pies. Encima le hicieron cargar una cruz que, dicen los historiadores, 150 libras en la condición que estaba. No tuvieron misericordia. Le pusieron una corona de espinas. Mis hermanos dicen que con una caña se la pegaron en la cabeza para que se le enterrara más en su cabeza. ¿Cuánto dolor aguantó mi Señor Jesús? ¿Cuánto dolor aguantó mi Señor Jesús? Por mí, por este pobre pecador, miserable pecador. Y yo digo una cosa, mis hermanos, si hizo tanto por mí, tanto hizo por nosotros. Oh, mi Dios. Este Cristo merece que le alabemos y cantemos y le adoremos. Este Cristo merece que nos tiremos de rodillas y lo podamos alabar por tan grande salvación. Este Cristo Jesús merece que perseveremos, no que aflojemos, sino que cada día demos lo mejor de nosotros. Mi amigo me diga, quizás viniste aquí, no tienes a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Te quiero decir que el amor de Dios es tan grande que Él, dice la palabra de Dios, que fue molido por nuestros pecados, porque te quiere tanto a ti, me quiere tanto a ti, que dio su vida. Y la iglesia está para proclamar este evangelio glorioso, las buenas noticias de que hay un Dios que nos ama, un Creador que nos creó con un propósito, Mis hermanos, cuando te despierten en este momento,
El propósito de Dios se está cumpliendo en tu vida. Y quiere que tú tengas salud, que tengas vida. Y es un regalo, oye, que hay muchos de nosotros que no lo valoramos. ¿Sabes? Vas a un hospital y hay gente que está desahuciada, están muriéndose y están pagando dineral para mantenerse vivos. Y fíjense que nosotros no valoramos. Y puedo mover mis manos, puedo caminar, no estoy en silla de ruedas, no estoy manco, puedo usar una mano, puedo usar mi brazo, puedo ver, puedo oler, puedo oír. ¡Qué bendición! ¿Merece Dios lo mejor? No merece la migaja. ¿Sabes? Dios está en esta noche diciendo, te he dado algo maravilloso. No lo uses mal. Úsalo con el propósito para el cual fuiste creado. Que Dios levante otros predicadores, que Dios levante más cantantes, que Dios levante músicos, que Dios levante maestros que estén con deseo de amar esta palabra, mis hermanos, y no tomarla a la ligera y hablar así porque sí, sino que mediten en ella, escudriñen, porque eso es lo que nuestro buen Dios quiere de ella, para que podamos enseñar la verdad y no enseñar el error. Y mis hermanos, si hacemos eso, hemos cumplido para aquello para lo cual Dios nos ha creado. Así que en esta noche yo deseo, es mi oración, que tú puedas poder decir, en primer lugar, si no tienes a Cristo, por favor te lo suplico, considera este mensaje, por favor te lo ruego. Piensa en cuánto dolor aguantó Cristo Jesús por ti y por mí. Y colgado allá en aquella cruz él estaba declarando, este es el amor de Dios para todo el mundo. Y está, la oferta de la salvación está para todo aquel que se lo pida a Dios y la quiera, en esta noche la puede recibir. Mi hermano, mi hermana, piensa en esto y quiero cerrar. Dios te está llamando en esta noche, te está llamando y te está llamando para que ya no te tardes. Mira, los días pasan. Dios santo, en septiembre vamos a cumplir 23 años. 23 años, tenía 33 años cuando arranqué, y ahora voy por 55, el tiempo pasa así de rápido. Y yo no quiero desperdiciar mi tiempo. ¿Sabes por qué? Porque cada vez las energías están menos, ya no es como antes. Pero ahí le voy, ahí voy. Únete tú también. ¿Quieres hacerlo? Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Dale gracias a Dios porque está vivo, ¿sí? Puedes decir gracias, Señor, porque estoy vivo. Dile gracias, Señor, porque puedo mirar, puedo hablar, puedo caminar en esta noche. Amado Padre, bendito Dios, a ti sea la honra y toda la gloria. Te doy tantas gracias, Padre Santo, por este hermoso privilegio de poder estar aquí compartiendo con mis hermanos. Te damos tantas gracias, Padre, por el mensaje de la cruz del Calvario. Señor, lo que nos has dado no es para que estemos orgullosos y menospreciando a los demás. Cuando tú, Señor, no haces acepción de personas y tú has ubicado a cada uno de tus hijos dentro del cuerpo como tú lo quieres. Y Señor, cada uno ha recibido algo tan perfecto, tan lindo, diseñado individualmente por ti, mi Dios, para cada persona, sea cantar, sea enseñar, sea trabajo en la construcción, sea, bendito Dios, en la limpieza, de ujier, en lo que sea, bendito Padre. Y yo te suplico, mi Dios, que tengamos un corazón ferviente para ti, sabiendo que el tiempo se nos viene encima, sabiendo de que ya, Señor, tú vienes a buscar a tu pueblo. Y ahora, mi buen Dios, nos vamos a ir de este lugar, pero no de tu presencia. Que tu compañerismo nos acompañe, Señor. Que en esta semana podamos gozar de las bendiciones tan lindas de poder ir a un trabajo, de poder hablar. Te rogamos, Señor, como iglesia, por esta semana en que todos estos niños van a recibir tu palabra. Y te ruego, bendito Dios, que tú uses a cada uno de tus hijos, a cada hermano y hermana, para tu honra y tu gloria, bendito Dios. Gracias por los hermanos que han dedicado de su tiempo para pintar, dibujar y armar todo esto, Señor. Gracias, Padre.
Y Señor, anticipadamente, si es que nos da vida, que el próximo viernes podamos venir aquí para festejar de todo el trabajo de toda esta semana. Y te damos tantas gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, para quien toda la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga.